Bienvenidos a Cátedra Sin Sentido, en donde podrán aprender un culo sobre la vida, pero se divierten en el proceso. Comenzamos. Bienvenidos, gente bonita, a un nuevo episodio de este subpodcast de cabecera. Y otra vez no estoy solo. Hoy me acompaña la primer mujer invitada de este programa, que es nada más y nada menos que una amiga que conozco desde hace un rato por amigos en común, pero que estudió lo mismo que yo estudié. Entonces, tenemos como que varios temas y me gustaría platicar con ella sobre los temas que ya les vamos a ir contando un poquito más adelante. Entonces, sin más preámbulo, aquí está la señorita Lisette Orozco. Muchas gracias. Aquí son los aplausos. Sí. Aquí son los aplausos. No, pues ¿cómo estás, Liz? Ya tiene ratito que ya no nos vemos también. Sí, ya como un año y pico, ¿no? Más o Sí, ya tiene menos. ratito, ya tiene ratito. Y hasta un rato coincidimos en la misma uni, pero después ya no. Entonces, pues sí, Maldita sea. ya Pero sé. te saliste, ¿no? Según yo. Sí, sí, yo me fui a otra universidad, pero pues, Qué pero bueno. pues siempre estamos ahí. O sea, sí teníamos como contacto y aparte, pues estuvo muy chistosa la manera en la que nos conocimos por amigos en común. Entonces pues sí, estuvo chistoso acabar ahí juntos. Pero bueno, yo sé que tú eres, o sea, que tú también tienes tu canal de YouTube en donde criticas muchísimas cosas y te está yendo, pues bien, va para lo que llevas de tiempo invertido en YouTube. Me Lento, sorprende pero mucho seguro. cómo ha crecido tu canal. Entonces me agrada mucho esa idea. Entonces, como los dos estudiamos lo mismo, entonces pues tenemos como un punto de vista bastante parecido. Pero creo que tú te quieres enfocar más al periodismo y cosas así, ¿no? Sí, me interesa bastante el periodismo, pero ahorita que estoy con lo de mi tesis, creo que he visto muchísimas cosas relacionadas a las artes, específicamente, bueno, al cine, ¿no? Y pues creo que sí me gustaría como orientar esa parte a lo que es la cultura, más que nada, que es como que le falta difusión, pues. Sí, es que el problema del cine actualmente está manejado como que ya todo es cine comercial. Y más en México, como que el cine mexicano ya es muy chick flicks o comedias y cosas así. Entonces, sí es algo que sí se debería de cambiar, ¿no? Es que está raro, ¿no? Porque, bueno, yo, para empezar, yo hice mi servicio social, por decirlo así, en Procine, y entonces yo me eché como todas las películas de ciertos años, y pues era cine bueno, alguno muy experimental que dices, oye, no entiendo nada, ¿qué está pasando ahí? De esos que los hacen los del CCC o del CUE, bueno, que ahora es ENAC, y la verdad es que, o sea, como que sí hay material, o sea, sí hay gente, pero yo creo que no hay presupuesto. Y el Es que verdadero ese es el problema, el presupuesto, financiamiento que necesitan. sí, y el presupuesto se lo lleva Telemundo, Televisa, o sea, como que ellos tienen dinero y saben, pero pues también los resultados que nos damos es como chale, ¿no? No, hay una productora como que sí saca películas así seguido que es Videocine, creo, la de la bicicleta, que es mexicana Ah, sí, también. sí. Que también es la que pone un poco, pero pues pone para lo mismo. Creo que lo más experimental que ha hecho Videocine ha sido como de terror, ¿no? O sea, como que también les gusta como experimentar en eso, pero no lo hacen de una buena manera, siento. O sea, como que desde El viento tiene miedo no han sacado una película buena de terror en México. No, está como chafas, porque la otra vez volví a ver una película que creo que era del 2000, ay, ¿de qué año era? Como del 2008, no, no es cierto, era como del 2016, que se llama Romina, no sé si la has visto. No la he visto. Bueno, está bien loca. Es que lo bueno es que está en Netflix. Y tú dices, ah, cine mexicano en Netflix, eso es bueno, ¿no? Pero está bien rara, o sea, como que va bien, y después dices, pero qué carajo, o sea, ¿por qué hizo eso? O sea, como que, ay, perdón, como que no hay una narrativa, o sea, bien estructurada, y no es porque haya malos guionistas, sino Ujú. porque, pues no sé por qué, o sea, les da miedo, o no sé qué pasó ahí. Por ejemplo, ¿viste la nueva serie esta que se llama, ay, ¿cómo se llama? No, ¿quién mató a Sara? Y mató a Sara, sí la he oído y ya mi papá también se la echó toda y me dice que la vea. Y me dice que está buena, que es algo diferente totalmente a lo que estamos como acostumbrados aquí en México. Porque, por ejemplo, es una de las ventajas que yo veo de las plataformas nuevas que entraron, tipo Prime, tipo Netflix, que pon tú, sí es como cuestiones mexicanas y producciones, pero al ser una plataforma de stream no tienen que apegarse a ciertas reglas
y han hecho cosas, pero igual siguen cayendo muchas veces en lo mismo. Por ejemplo, en La Casa de las Flores siguen siendo el mismo recurso repetitivo. Por ejemplo, en Luis Miguel, que literalmente es una novela. Club de Cuervos, aunque para mí sí es la excepción Club de Cuervos, porque sí fue una buena comedia. Pero fuera de eso, como que ¿Quién mató a Sara? Es una propuesta fresca para lo que es como el formato serie en México, ¿no? Porque pues todo el mundo dice, son novelas, nada más que por capítulos que te las puedes echar en un día si quieres. Entonces es como que la propuesta interesante que yo le veo ahí, ¿no? Sí, lo que pasa con esta de quién mató a Sara es que la narrativa, o sea, cada capítulo, cuando es un formato de serie, hay un arco dramático, es decir, hay un inicio, hay así como que sí te va. Y lo que pasa con las serie novelas o las telenovelas, por decirlo así, es que como que te deja la mitad del arco dramático para que veas el siguiente capítulo. Y entonces la de esta de Sara, o sea, sí está como que tiene ese formato estadounidense que nos gusta a nosotros, o sea, porque pues la verdad sí nos gusta ese formato, pero tiene muchas inconsistencias en como, bueno, no te la quiero espolear, pero como que tiene muchas inconsistencias en algunos elementos, o sea, como que, no, yo sé que es ficción, pero en algunas partes no tienen lógica. Y creo que hay, o sea, podemos tener buenas ideas, pero como que caemos en lo no lógico, o sea, como que van bien y de pronto pasa algo que dices, ok, es que, bueno, esto no sería así, ¿no? O sea, en la vida real, pues como que no pasarían estas cosas. Es que, por ejemplo, ese tipo de cosas es lo que pasa mucho con las tipos de series que tratan que ven que les está yendo muy bien, que quieren forzar a alargarlas, ¿no? Entonces, pues por eso a veces las incongruencias salen al final, o sea, como que buscan alargar un poco más de lo necesario la historia que ya se tenía planeada, entonces, pues cometes errores y terminas fallando a tu mundo mismo, porque como tú dices, todo lleva una estructura, y aunque el capítulo sea cíclico y autoconclusivo, al final del día toda la serie es una obra en sí, o sea, aunque el capítulo sea autoconclusivo, tiene que seguir una estructura narrativa para terminar de una manera. Entonces, sí, eso yo siento que es más en cuestión de desarrollo de personajes. Siento que el desarrollo de personajes es algo que no le dan tan bien o tanta importancia a muchas cosas, porque, por ejemplo, las series que yo considero que son brillantes no porque sean la mejor historia del mundo, son brillantes porque tienen el mejor desarrollo de personajes. Entonces, siento que es a lo que se le debe de dar mucho más atención. Por ejemplo, Avatar, la leyenda de Aang, no sé si la has visto. No me acuerdo, la verdad sí la vi alguna vez, pero fue hace mucho. Pero bueno, Avatar, la leyenda de Aang es una serie para niños, hecha para niños, que pues literalmente la premisa es un niño que controla los cuatro elementos, viaja por el mundo para dominar, un niño tiene que aprender a dominar los cuatro elementos viajando por el mundo y detener a un malvado. La premisa es súper simple y fantasiosa. Lo que la hace tan buena es cómo va desarrollando a los personajes y no solamente al protagonista, sino, de hecho, yo siento que Aang es buen protagonista, pero no es el mejor personaje de la historia. O sea, eso también tiene mucho valor agregado. Por ejemplo, en otra de las series que considero magníficas es la mejor, Breaking Bad. Ah, justo eso te iba a mencionar, porque aunque o sea, la historia es, bueno, sí es compleja, pero, o sea, los personajes están tan bien hechos que no necesitas super efectos especiales o que pase algo increíble como para que se lleve a cabo la serie. Exacto, es que la serie en sí es, o sea, la sinopsis se tiene que resumir en un párrafo, dos párrafos. O sea, la sinopsis es un profesor fracasado de mediana edad contrae cáncer y se incursiona en el mundo de las drogas para dejarle dinero a su familia. Hasta ahí es la premisa. Pon tú pues algo súper sencillo. Ahorita actualmente, y más en cosas latinoamericanas, incursionan en el tema de las drogas y todo eso, pero lo que tiene el acerto de Breaking Bad es el hecho de cómo lo hicieron, porque no solo te ven la perspectiva, no solo te ven en la perspectiva del protagonista, te ven en la perspectiva de los secundarios, como tipo Skyler tiene un arco muy interesante, Hank, que al final termina siendo pieza clave, Jesse Pinkman, que es coprotagonista, tiene una evolución del primer capítulo al último capítulo, entonces siento que es a lo que se le tiene que dar más importancia, más peso. O sea que al estructurar un guión tienes que darle más peso al cómo vas a hacer la psicología de tu personaje o más o menos justificar las acciones que esos van a tener de punto A a punto B, porque como dices, es una construcción narrativa. Por ejemplo, en el guionismo te manejan como
Empiezas todo en el mundo ordinario, mundo ideal, o sea, el mundo ordinario, luego viene el personaje, recibe el llamado a la aventura, después del llamado a la aventura ya es como que emprende el viaje y ya sale al mundo surreal y ya empieza como la estructura de todo. De hecho, todas las series, películas y eso tienen esa narrativa tan simple. O sea, como que el viaje del héroe es un recurso que se usa en todas las historias que se cuentan donde pues hay un protagonista, porque de hecho se trata de eso, de la evolución del protagonista o llegar de punto A a punto B o cumplir el objetivo impuesto o alguna meta. Entonces, pues es un recurso que es muy sencillo y siento que no hay otro tipo de recursos más, pero que si se lleva de una buena manera, puedes hacer una gran cosa. Por ejemplo, o sea, como digo, yo siento que lo fundamental es desarrollar un personaje bueno, más que una historia en sí. Sí, bueno, lo que mencionas es el periplo del héroe, ¿no? Tengo entendido. Entonces, ajá, bueno, se utiliza ese periplo del héroe para cualquier tipo de historia, pero lo que tiene, por ejemplo, Breaking Bad es que Walter, o sea, siempre fue trágico desde el principio, o sea, su destino siempre fue morir, entonces al final, pues muere, a diferencia de Pigman, que aunque él construye su propia destrucción, porque también Pigman toma sus propias decisiones, pero finalmente él es el que se libera, ¿no? De la situación, el que le dan chance, y el otro, pues muere, ¿no? Pero creo que eso que mencionas de Skyler, yo estoy en un grupo de fandom de Breaking Bad, y entonces todos odian a Skyler y le dicen cosas horribles, ¿no? Yo, ay, qué feo, ¿por qué? O sea, porque ya cuando, bueno, yo ya le he visto esa serie como 5 veces, pero cuando entiendes, o sea, a ti te hacen amar a Walter White, o sea, como estar con él y hasta Hacen el final. amar más, yo siento, a Jesse Pinkman. Yo siento que Jesse Ah, Pinkman bueno, es el sí, porque personaje es corazón, o sea, el personaje que hace que amen todos. Pero es que Walter él es White, compasivo, ¿no? y con Walter White ocurre algo más chistoso. Yo siento que con Walter White sabes que está haciendo mal, sabes que es malo, pero por alguna extraña razón quieres que gane. Eso está muy chistoso. Y es por cómo lo van manejando, o sea, cómo te dan la perspectiva. Y con Skyler estoy de acuerdo, porque ese es el punto de Skyler. El punto del personaje de Skyler está hecho para que sea odiado, para que no estés de acuerdo con ella, porque de alguna u otra manera es la oposición al pensamiento de Walter. Y pues como estás condicionado por la narrativa de la serie a apoyarlo, pues ella al ser, aunque sea moralmente al principio, solo al principio, porque después también su moral cae. Al principio una persona moralmente correcta, pues no te cae bien por la manera en cómo se desenvuelve. O sea, es como que ese tipo de criterio. Entonces, a lo que voy, es una gran historia, Breaking Bad. Es una joya en su construcción narrativa. Entonces, pues sí, sí Por es eso te hace un como tema. que engancharte. Y si la comparamos, por ejemplo, ahorita mencionaste el Club de Cuervos, que la verdad a mí también me gusta mucho, la he visto como, no sé, ¿qué te gusta? La verdad sí la he visto muchas veces, como 3 veces, no tanto como Breaking Bad, pero sí la he visto varias veces. Y es que ahí los personajes son súper cómicos, o sea, están súper bien hechos, aunque funcionan con arquetipos muy básicos, bueno, más el del hermano, funcionan con arquetipos muy básicos, que es Chava, sí, se me olvidó su nombre, Chava, pues sí funciona porque dices, ay, qué cagado, y le pasan cosas así, o sea, igual como, voy a compararlo a lo mejor con Walter White, pero le pasa una y le pasa otra y le vuelve a pasar, o sea, casi como dice en Breaking Bad, avanza 3 pasos y retrocede otros 5. Entonces yo creo que es lo que nos gusta de esa serie. Es Sin que embargo, ahí hay como pares, o sea, como que los protagonistas se ayudan, según yo. sí, pero es que también siento que es una cuestión más cultural de cómo ha ido evolucionando la sociedad en general. Porque antes, ¿cómo se manejaban las historias? ¿Por qué crees que existe Superman, por ejemplo? O sea, porque Superman representa todo lo bueno de la sociedad y antes era lo que todo el mundo aspiraba a ser, pero al madurar como sociedad estamos viendo que ya no solamente blanco y negro, bueno y malo, ya hay un montón de gamas, un montón de motivaciones, o sea, ya hay grises, por así decirlo. Entonces, pues nos está llamando más la atención la perspectiva de alguien que no, que tal vez no es malo del todo, pero no hace lo correcto. Por ejemplo, estaba viendo una comparación que estaban haciendo con los sitcoms, porque hasta, por ejemplo, hasta en las sitcoms hay niveles en cuestiones de cómo están hechas. Y por ejemplo, no sé si llegaste a escuchar de una que se llamaba Seinfeld. Era muy 80, 90, no recuerdo bien, pero ya es muy viejita. Bueno, ¿pero qué tenía serie?
Pero haz de cuenta, Seinfeld lo que tuvo de gancho es precisamente lo que también tenía de gancho Malcolm en el medio, que también es una de las obras maestras de sitcoms. El hecho de que antes todas las sitcoms cincuenteras de los 60 y todo eso se enfocaban en una cuestión muy familiar de valores, en donde les pasaba una situación, por eso son sitcoms, les pasaba una situación que se resolvía en el mismo momento, pero aprendían una enseñanza y tenían algo bueno. Y ya era como que se resuelve todo, tal vez no hiciste bien, pero después haces lo correcto y todo bien. Con Malcolm en el medio, con Seinfeld, hay capítulos en donde hacen mal, lo saben que están haciendo mal, no se arrepienten y al final no aprenden nada. Entonces, como que nosotros culturalmente ya estamos programados a eso, como que ya nos gusta más ese tipo de cosas, o sea, como que ya no nos gusta ver todo bien, todo rosas y flores, porque pues ya no estamos, ya no es eso, ya la sociedad ya cambió, ya no esperamos a que un Superman nos venga a salvar del dolor. Entonces, pues ya vemos que hay en la psicología humana una gama de emociones, sensaciones, pensamientos muy amplia y está muy padre. Siento que eso enriquece mucho las ideas que pueden mostrar en la pantalla. No sé cómo lo veas tú. Sí, sí, porque como que te estructuraban de las cosas deben de ser así, ¿no? Y te ponían a la familia feliz. Y pues conforme pasa el tiempo dices, ay, no es cierto, o sea, eso no pasa, o sea, como que la gente no es estúpida. Y de hecho, la otra vez vi que promocionaban una película de, ay, no me acuerdo de qué, pero era una película mexicana y los comentarios eran horribles, así, feos, feos, así, la gente decía, ay, otra comedia mexicana en donde son clasistas, así todos los comentarios. Entonces, quiere decir que las audiencias no son estúpidas, o sea, las audiencias saben, Claro. no, o sea, lo que les estás presentando no es la realidad y si lo es, no les gusta ver así la realidad. Que, bueno, que creo que, ajá, porque muchas veces desde hace, desde el inicio del cine, como que se replicaban estos estándares o estereotipos en todos los sentidos. Exacto, como que los exageraban. O sea, era como de, ay, eres mujer, vas a aspirar a que te cases, vas a aspirar al amor, vas a aspirar a cosas así, a ideales que pon tú, eran reales en aquella época por la manera en que se criaban a las personas, o el hombre, tú sí tienes derecho a tener una juventud donde tengas muchas mujeres, pero cuando te cases tienes que ser el sustento económico de tu familia y tienes que ser el padre responsable, tienes que ser lo que sea y todo ese tipo de cosas, y ya nos estamos dando cuenta de que no, de que ya estamos madurando, como dices tú, o sea, es un proceso de crecimiento en el cual ya nos damos cuenta de que no siempre es eso correcto, no siempre está bien. Y por ejemplo, eso me lleva al hecho de que como audiencia evolucionamos con el paso de los tiempos, ya no se vende lo mismo que antes y está padre porque así nos da una perspectiva más amplia de todo esto porque es que sí los temas de, que, o sea, sí, a mí sí, yo vengo de ver una novela con mi abuelita y es una novela viejita, o sea, la acabo de ver y te lo juro que me da risa no por las malas actuaciones, porque pon tú, hasta eso puede que te lo compro que sea a propósito, pero me causa mucho conflicto el hecho de que, por ejemplo, en todas las novelas mexicanas de los 90s, 2000s, a huevo tenía que haber un padrecito que aconsejaba al protagonista. A huevo tenía que ser el protagonista una persona adinerada con una familia que no quiere a la novia, pero él es bien bueno y se fijó en la que le hacía el aseo. Y la mujer era la pobrecita, la humilde, la que no tiene nada, pero nada más era bonita y de buenos sentimientos y ya por eso iba a triunfar en la vida. Y llegas a una realidad en donde te das cuenta de que hay tantas personas buenas que no tienen un carajo o tantas personas malas que se salen con la suya y es como que de bro, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, me estás retratando, me estás enseñando una realidad a la que no puedo aspirar y eso se me hace bien peligroso. Sí, sí, lo que mencionas es como el típico de la clase alta salva a la clase baja y bueno, o sea, una revoltura ahí extraña. Y de hecho, si nos vamos a todas las películas de los 90s o de los 80s que nos gustan, como que si las volvemos a ver, ya como que hasta son incómodas, ¿no? O sea, como que dices, pues, pero ¿por qué pasa eso? Por ejemplo, dime tu película favorita, que bueno, que no sea actual, vaya, así, O sea, mi película favorita, por ejemplo, es La espada en la piedra de Disney, la animada que salió en los 60s. ay, pero no, una real.
No, pero esa también tiene que ver tiene puntos iguales de la misma época. Por ejemplo, hasta otra de Disney de los 50, Peter Pan, la animada. Ah, no, pues sí, no, es así. Te digo que también tiene unos, o sea, yo la veo y la disfruto mucho más por el factor nostalgia, pero sí te das cuenta de ciertos estereotipos que no están padres. O sea, el cómo los hijos trataban a las nanas, o sea, antes de que se fueran con Peter Pan, el cómo el papá obligaba a la mamá y la traía en chinga a hacer todo lo que él quisiera, por ejemplo, hasta en cuestiones de, de razas, por ejemplo, cómo Eso te iba a mencionar. discriminaban a los piles rojas, o sea, cómo los llamaban en aquella época y decían que nada más eran piles rojas y ya, y no los trataban igual, aún en Peter Pan, aún en el mundo de Peter Pan, aunque eran aliados, sí eran diferentes, entonces sí es como que sí detectas ciertas cositas que dices, ya no estarían bien ahorita, ya Sí, no. ya. Y aparte, bueno, vamos a verlo con los personajes. El personaje principal es Peter Pan, ¿no? Obvio. Pero, a ver, Peter Pan es flaquito, o sea, es una caricatura, ¿no? Pero es delgado, es rubio, bueno, es como pelirrojo, Pelirrojo, ajá. pero todos los Pero personajes es blanco. principales, ajá, güey, son blancos. Y no, tampoco quiero decir que ahora vamos a ser la princesa y el sapo para agradarle a no sé quién, o vamos a hacer ay, ¿cómo se llama este de Marvel que hicieron? Que estaban en una como tribu atrás de algo muy feo y no sé qué. Moana. No, otra. No, pero de Marvel. De Marvel, de una tribu. Ay, Marvel, de una tribu. o sea, que es el que llega a salvar a todos ahí, que el actor ya murió, por cierto. Black Panther. Ándale, ya ves, ni siquiera me acuerdo. Es que, o sea, como que nada más es como para darnos gusto y ni siquiera, Exacto. ajá, Está como que no es padre. orgánico, ¿no? Pero no, no, así no era. Sí lo meten muy como a huevo. La inclusión, por ejemplo, también muy famosa que ya hay hasta quejas reales en Facebook o en redes sociales en general, donde se quejan mucho con Netflix de que ya meten la inclusión a huevo. O sea, Ah, antes, por ejemplo, yo quiero hablar de, ahorita que está muy el arcoíris y LGBT y todo así bonito. hoy que es el mes del Pride. Ajá, antes las películas, todos los gays, si es que había gays, o morían, o estaban en un salón de belleza, o eran afeminados, o tenían características así como de perra diva empoderada, y aún así eran misóginos. O sea, O en las películas románticas que también no ves, que también en muchas de esas películas viejitas de los 90 que habían amigos gays, eran como el amigo gay que nada más estaba con ella incondicionalmente, de ay amiga, sí, que no así sé como qué, ya. Y nada más, como si fuera su perro ahí, ¿no? O sea, exacto, nada más están como un personaje muy secundario. Y no sé si te has dado cuenta, pero generalmente en ese tipo de películas los gays solían ser negros. sí, y aparte eran los primeros que se morían. O sea, eran los primeros que se morían, o más bien los que no eran relevantes en la historia, Exacto, que la nada más narrativa. salían en dos, tres escenas y nada más o como un escape cómico o como algo irrelevante. O sea, serán como el recurso cómico. Entonces, pues sí he notado todo ese tipo de cosas. Y es algo bien chistoso porque, por ejemplo, hace 3 años, creo que fue en el 2017, 2016, Moonlight, una película excelente, fue protagonizada por personas afroamericanas retratando la vida de un personaje gay y cómo tiene que lidiar con eso. Entonces yo siento que ya ahorita ya estamos aprendiendo más como que no todos los gays son nada más pura, puro Ajá, puedes baile. no ser gay y ser afeminado, ¿no? O sea, Exacto, como que ya tenemos una mente más como que, abierta a ese tipo de cosas. Entonces es algo que yo siento que está cool el cómo estamos progresando, pero sí tienes toda la razón. Ya ves muchas producciones o muchas series, películas, lo que sea, de hace 20, 30 años, y sí te causa ruido. Pon tú, no te molesta porque pues ya pasó, pero sí es como que eso no está bien, ¿sabes? O sea, sabes que no está bien en ciertas situaciones. Y está padre porque muy pocas son las que se pueden dar el lujo de envejecer bien. O sea, de que realmente con el paso de tiempo sigan teniendo un retrato congruente, porque por ejemplo, tampoco soy fan del hecho de que retraten o romanticen ciertos matices marginales y lo romanticen.
Eso pasaba mucho en el cine de oro mexicano, en películas de Pedro Infante, de Cantinflas, De que los pobres son felices, ¿no? de los pobres son personas súper humildes y ya, y solo son pobres pero de buen corazón y bien trabajadores y les va a ir bien en algún punto porque son bien buenas personas. Y no quiere decir que en esa época no se hicieran películas buenas. De hecho, considero que en esa época tenemos de los mejores filmes mexicanos. Luis Buñuel hizo los Olvidados. No manches, tú ves esa película y él, por el boom que tuvo, es que no romantizó la pobreza. Más Tampoco bien la... que presentó la cara cruda, ¿no? Según yo es Exacto, como muy cruda. exacto. Y pon tú tampoco es tanto por el morbo, porque por ejemplo, el morbo tampoco está tan chido de todo ese tipo de cosas, porque pues también no hay que hacerlo tan gráfico, pero retrató una realidad en la cual sí hay un pobre bien culero, que es de hecho el protagonista. Hay también unos que son buenos, o como hasta ellos mismos se aprovechan entre ellos y cómo ni siquiera son malos porque sean malos de corazón, sino cómo simplemente a veces la sociedad ha hecho que se hagan malos. Entonces, o sea, los ha orillado a hacer ese tipo de acciones. Entonces, no es justificación la época. En esa época ya tiene más de 50 años eso, y es algo que puede ser bueno aún en día. O sea, es algo que se puede tomar, o sea, de lo que se puede aprender mucho aún en día. Entonces, pues no, yo siento que no es justificación del que, ay, es que en otros tiempos. Pues no. Estaba diciendo que una vez tomé sí, era un taller de la discriminación en el casting o los estereotipos que hay en el casting. Y precisamente lo que comentaba la tallerista era, bueno, comparaba ¿viste esta película que se llama Nuevo Orden? No la he visto, tengo muchas ganas de verla. Creo que está en Prime. O sea, sí sabes, o sea, que el boom que tuvo. Ajá. Sí, la Como, controversia que tuvo antes de su estreno, sí. sí, bueno, yo tampoco la he visto, la verdad no la quise ver, porque como que nada más de ver el tráiler, como que dije, ¿qué? Pero ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? Sí. Es muy racista o muy discriminatorio, o sea, como que no sé, la verdad no me gustó, o sea, como que no me atrajo, pero tendría que verla. Pero bueno, justamente lo que mencionaba es que es el orden social el que ha delimitado las películas, las series, los personajes, o sea, como que reproducimos los patrones a la pantalla grande, o bueno, a Netflix, a Prime y a otros medios, pero es eso lo que hacemos, bueno, nosotros no, ¿verdad? Los productores lo hacen. Y te voy a decir algo, esta es totalmente cierto. O sea, es la primera vez que lo voy a contar realmente en una plática que no sea como muy personal, pero yo el año pasado, antes prepandemia, o sea, el año antepasado prepandemia, estaba inscrito en una agencia de modelaje. Dirás, no, estás X. Y sí, pero haz de cuenta, era no de modelaje como modelaje, era para comerciales. O sea, haz de cuenta, esta agencia, te suscribes, pagas una cuota y todo. Yo lo hice porque se me hizo una idea divertida. Y me mandaban castings. De hecho, a la fecha me siguen mandando castings, o sea, para ir a hacerlos. Pero cuando ahorita ya son por video, ya nada más mandas tu video y ya no tienes contacto con nadie. Pero cuando podías tener contacto con las personas, haz de cuenta, dependiendo qué marca te buscara, te mandan perfiles internacionales, afroamericanos, te piden blancos, o sea, te piden. El latino, o sea, el perfil latino normal es un güey blanco de ojos azules. Hazme el bendito favor. Y Y la haz de de mujer cuenta, es una mujer como tipo Dana Paola. y deja tu eso, haz de cuenta. Yo iba bien motivado todavía a hacer castings porque era algo que me divertía, la neta. Veía muchas cosas muy chidas. Llegué a hacer castings para Skittles, llegué a hacer castings para Lala, llegué a hacer castings para varias marcas que pues sí te buscan que buscan personas diferentes. Ya haz de cuenta, ahí llegas y te das cuenta de todo lo que tú ves, de lo que tú dijiste. Cómo está infestado de extranjeros. O sea, argentinos, brasileños. Me tocó compartir un casting con una chava que era brasileña que con pedos sabía hablar español. Pero te apuesto que ella tendría más suerte que yo por el simple hecho de ser extranjera. Por simplemente ser, o sea, ni siquiera por el color de piel o algo así, sino por el hecho de no ser mexicana, tendría más oportunidades que yo. Y te digo, no me quedé ninguno. Solo hubo una vez que sí me llamaron específicamente para hacer uno, pero en aquella época, o sea, te lo juro, si no hubiera tenido brackets como ahorita,
hubiera quedado con ese casting, pero solo una vez y no me acuerdo para qué marca, porque en comidas y cosas así te piden un montón de requerimientos. Obviamente hay para todo tipo. Hay quienes piden gorditos, hay quienes piden viejos, hay quienes piden cosas así. Entonces, sí es un rollo bien superficial el cómo buscan, cómo seleccionan las personas para castear en tipos de comerciales. Imagínate, un comercial de 30 segundos hacen ese tipo de filtros. Imagínate para una película. ¿Qué tipo de filtros no ponen? O ponen a los mismos, ¿no? Mucha gente se queja de las audiencias de que, ay, otra vez Omar Chaparro y Marta y Gareda. Claro. Sí. Y la verdad es que Marta y Gareda y Omar Chaparro no son malos actores, de hecho son bastante buenos. Yo la otra vez estaba viendo los cortometrajes del año del Caldo, o sea, creo que, o sea, la verdad muy viejos, y salía Marta y Gareda y estaba buenísimo, estaba bien raro, pero salía bien, o sea, como que los malos del cuento, yo diría aquí, o son los guionistas o son los productores. Yo digo más los productores. Y luego creo que Omar Chaparro es el doblaje de Kung Fu Panda, ¿no? O algo así. Creo que Es sí. buenísimo. O sea, la verdad está muy chistoso. O sea, entonces el tipo no es malo, simplemente los personajes que él hace no están tan cool, la verdad. Es que también es un mercado al cual tenemos aquí. No tenemos la suerte de llegar a un mercado de Hollywood, por ejemplo, donde hay más variedad de películas por la cantidad de producciones que se hacen. Y es muy raro el hecho de que un mexicano llegue allá y triunfe, porque si llegas allá, sí te van a contratar porque eres actor, pero te van a contratar del jardinero, del inmigrante, del latino. Va a ser el personaje latino en lo que estábamos platicando hace rato del rollo de la inclusión. Pero Entonces, las latinas están muy de moda, ¿no? Por ejemplo, hace rato vi que de las mejores pagadas en Hollywood era Isa González. sí. Y bueno, para que llegara hasta allá, tuvo que literalmente deslindarse de todo lo que era Televisa, o sea, como que apartarse cañón de México para poder llegar hasta allá. Y es porque su perfil o el perfil latino de morena, pero no tan morena, morena, pero no Se con llama rasgos, Latino Internacional. Ese es el nombre del perfil. Te digo que lo sé por los castings que te pedían así. no sé qué, sí, sí. Bueno, latino internacional, o sea, como que ¿qué onda, no? O sea, creo que, o sea, el perfil latino, pues sí puede ser así, pero también hay latinos Puede de otra ser forma. una cuestión de morenitos, de blancos. O sea, tenemos una gama de variedad cultural bastante rica, pero nos clasifican. Es el rollo de las clasificaciones. De hecho, lo estaba platicando con Eduardo Soto, que tú lo conoces, en el rollo de que tal vez es tiempo de que dejemos de catalogar a las cosas o a las personas por lo que son y no por lo que hacen. O sea, tú juzgas, o sea, catalogas o te dan ciertos personajes por el entorno en el que creciste o dónde eres y no está chido. ¿Por qué no te juzgan por tu calidad actoral, por ejemplo? O con lo que platicaba con Soto, por tu calidad de música que creas. Entonces, es algo que sí se me hace bien triste. Pero otra cosa que estaba leyendo del por qué en sí los latinos no crecen mucho en papeles grandes en producciones gringas es porque según tenemos acento. Ya a los gringos no les gustan los acentos. O sea, cuando hablamos inglés tenemos acento. Y sí, sí tengo acento, por ejemplo, yo. Pero eso es, o sea, que las personas como Elsa González, el éxito de Elsa González, según yo tengo entendido, es el hecho de que, o de Diego Luna, es el hecho de que no tienen acento. De Salma Hayek, por ejemplo, que no tienen acento tan marcado. Entonces, por eso es que la han podido armar. A los australianos tipo Hugh Jackman, también dicen que sí les piden cambiar su acento a uno más neutro. Entonces, también tiene que ver, siento, con eso, pero pues es como que de X, ¿no? Entonces, no le veo mucho tema. Pues es que el acento es parte de tus raíces, o sea, no es algo que puedas negar, ¿no? O sea, sí se puede cambiar, o si eres un buen actor, pues vas a hacer como que lo posible por cambiarlo, pero, o he escuchado cosas al revés. Una vez vi en TikTok que decía, oh, vengo a hacer un casting, no sé qué, bueno, estaba en inglés, dice, a ver, habla como latina. Latina, pues así hablo, y hablaba muy bien el inglés, o sea, como que no se notaba un acento. No, como Sofía Vergara, o sea, era un TikTok de 30 segundos, pero ya habló como Sofía Vergara. Pero entonces sí buscan también la parte contraria, o sea, que también si eres latino no sabes hablar bien el inglés. Es que el rollo es de qué vende. O sea, ahí se fijan más en cómo lo van a vender. O sea, las personas son productos.
Y eso yo me di cuenta bien duro. O sea, te lo juro que no lo culpo. La industria es así. Y de alguna u otra manera yo soy parte de eso porque me llamó la atención y me metí a ese tipo de pedo. Y no los culpo. O sea, realmente ellos al final de cuentas lo que buscan es vender una imagen. No, o sea, no hacen películas. O sea, ya rara vez es el güey que hace películas por amor al arte. Ya realmente es vender boletos de cine. Entonces, pues sí Pues los ahí entiendo hasta un cierto poco, punto. ahí te difiero y con datos. A ver. Oiga, bueno, como te comentaba, yo ahí siempre sacando a relucir, pero es que te juro que aprendí un chingo ahí. En Procine lo que hacía como una participación en una especie de investigación de las películas mexicanas, ¿no? Que ya después, cuando esté terminada, te la voy a pasar. Pero bueno, el hecho es que se producen una cantidad inmensa de películas. Y en la pantalla grande solo vemos 3 o 4. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo veía y veía y dije, no manches, son un chorro, o sea, de verdad son, en el 2016 que me acuerdo de esa vez, eran como 800 películas. ¿Cuántas vimos en el cine? ¿5, 10, si acaso? Y muy pocas las que salen son realmente las que valen la pena, porque sí tienes razón. Desde mi ignorancia, yo digo, no hay películas buenas hechas con amor porque no llegan al cine. Exacto, porque yo tuve que ver la lista de cine, el anuario, leerlo, buscarlo y decir, sí se hicieron películas, pero pues la gente no va a andar ahí Por buscando. ejemplo, hace la última película mexicana que yo siento que vale la pena es la de Sueño en otro idioma. No sé cuál es. Es de la historia de o sea, es una historia inventada, de haz de cuenta, pero la premisa es de que un lingüista mexicano viaja a una selva de Chiapas a rescatar la lengua, que nada más quedan 2 personas mayores que la hablan, pero no pueden preservar la lengua porque esas 2 personas resulta que están peleadas de por vida, o sea, toda la vida desde jóvenes se pelearon, pero son las únicas 2 personas que quedan que hablan ese dialecto. Bien trailer. O sea, esa es la única película mexicana de los últimos 5 años que yo he visto que realmente dije, wow. Bueno, también Roma, pero pues Roma también fue más un rollo comercial. Pero, pero de ese tipo de cine porque es una gran producción, no es una producción independiente. O sea, sí ves que sí había presupuesto. Por eso llegó a la pantalla. Pero tienes toda la razón. ¿Cuántas son los proyectos que realmente vemos? A menos que sea un festival de cine de arte. Y que lo pasan una vez en la Cineteca o en el festival de Morelia y ya. Nunca más Exacto. nadie lo vuelve a ver y nadie lo distribuye por Que ningún llegan. lado. O los mamadores que buscan cine independiente que llegan mamoneando de, oh no, es que esta película es bien underground y solo esto es lo que veo yo no consumo tus... Y que no se le entiende nada, ¿no? Exacto, y es como que de, bro, tal vez veríamos más cosas así, o tal vez nos llamarían más la atención si tuviéramos la oportunidad de verlas. O sea, sí, tienes el punto ahí, o sea, sí te lo concedo. Sí te concedo ese punto. Porque sí hay una plataforma de que de hecho se llama Filmi Latino, que es de IMCINE con la Secretaría de Cultura de aquí de México, que es puro cine mexicano, pero tiene muchas deficiencias técnicas. O sea, en primer lugar, para que eso pudiera surgir, tiene que, pues tuvo que meterle lana al gobierno, ¿no? Porque si no, ¿cómo? Porque no subsidia, sí. No es como, o sea, sí sirve, está chida, pero no es como en Netflix, que puedes no tener internet, puedes no agarrar el Zoom, pero en Netflix siempre va a agarrar. O sea, siempre va a agarrar porque está súper bien diseñada. Pero esta como que se traba a veces y como que no agarra, o sea, tienes que poner pausa para cargarle como si tuvieras datos y así. Entonces yo creo que es como, inviértele, papi, inviértele a la plataforma. Es que ese es el problema. En México no apuestan mucho a cultura en presupuesto. Le dan muy poco, o sea, destinan muy poco dinero a cultura, a cuestiones artísticas, a cuestiones casi destinan muy, muy poco. Y pues relativamente, ¿por qué hay tanta fuga de cerebros? Te digo, tenemos, o sea, sí, lo que tú dices es totalmente cierto. Tenemos en México una gran cantidad de talento para el séptimo arte. ¿Por qué crees que son grandes personas como Guillermo del Toro, como el Chivo Lubeski, como ¿cómo se llama el otro güey? Iñárritu, como Cuarón, que son güeyes bastante, bastante capaces que salieron del CUEC? O sea, son del CUEC. O sea, Sí, sí, sí. son de la UNAM. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden?
porque se fueron a Estados Unidos porque allá sí les apoyan sus proyectos. Aquí desgraciadamente no te los apoya porque dices tú, están las dos corporaciones que nada más que financian las cosas, pero financian cosas que saben que van a vender y que ya están probadas. Bueno, Telemundo también, ay, no se escucha mucho mi perro. Un poquito, pero no pasa nada. Hoy es la hora del perro. Ah, sí. Telemundo también invierte mucho, pero como que le falla. O sea, como que vas bien, vas bien, vas bien, y le falla. Como que no llegan al punto en el que los quieres. O sea, dices, ay, qué buena película. Eso sí, no. Y también, ¿sabes qué? Me di cuenta. No sé si has visto, bueno, a ver, no estoy pensando en alguna película chida, o sea, que de calidad mexicana, pero no encuentro ninguna. Pero la mayoría se hacen interiores, o sea, no salen cosas como, por ejemplo, en las telenovelas, que sale bueno, ahora ya son drones, pero que salía el helicóptero con toda la Ciudad de México, o todas las, ajá, como que usaban esas tomas. Tomas de transición tipo Rosa de Guadalupe. Ajá, y yo decía, ay, ¿por qué? O sea, en las otras películas como que de acción o de terror o así en mexicanas, pues ¿por qué no salen tomas chidas, no? O sea, Palacio de Bellas Artes o algo así un poco, o sea, métele más complejidad, o sea, siempre es como en el cuartito, en interiores, o sea, como que no hay. Y es que los derechos son súper caros, o sea, de verdad es. Para grabar en exteriores es caro. Sí, porque tienes que pagar porque salga el monumento, o tienes que pagar porque, o sea, porque pues en primer lugar vas a tener el tráfico y pues bueno, van a estar actores ahí, entonces no es como que puedas dejar así, nada más porque sí, o por ejemplo, si yo quiero grabar un video para mi canal de YouTube y me voy ahí para que se vea toda la ciudad, muy probablemente me lo bajen. Bueno, yo como no monetizo, ¿no? Pero por ejemplo, si Luisito Comunica lo hace sin permiso, se lo bajan o lo multan porque no tiene los derechos. Y es que solo las grandes corporaciones pueden pagar esos derechos. Es que sí está chistoso. Por ejemplo, había leído un dato curioso, que por ejemplo no es en México, es en Francia, que por ejemplo en Francia está prohibido sacarle fotos a la Torre Eiffel de noche. Por eso en Google tú busca Torre Eiffel y todas las fotos que te van a salir va a ser de noche. No sé por qué, por los derechos, porque creo que la iluminación, algo así, no está permitida. Algo ahí sí leí. Y es como que es una estupidez, o sea, es una estupidez. Se supone que es parte de la calle y en la calle tú tienes el derecho de hacer, o sea, cierto tipo de cosas. Obviamente, en cuestiones como detener el tráfico o paralizar un poco ciertas zonas, ahí sí entiendo el por qué se debe de pagar cierto derecho. Pero en cuestiones de, por ejemplo, grabar en la plaza en Revolución, por ejemplo, grabar en la Alameda Central o en todo ese tipo de zonas, pues estás grabando, pon tú en un exterior, pero a la vez no le veo el detalle de que grabes porque pues no estás causando mayor daño a la, a la ciudad, por ejemplo, o sea, no estás haciendo ningún tipo de destrucción a la ciudad, porque luego hay películas que sí pecan de eso, o sea, sí destruyen un poco por la acción y todo ese tipo de cosas que llegan a tener, pero pues sí es algo muy tranquilo, ¿no? O sea, puedes grabarlo, o sea, tendrías que poder grabarlo como pues normal, ¿no? O sea, Sí, parece, de hecho, lo que estaría como más normal, se supone, algunos cobran y otros a veces no, depende de casos que ocasiones, es que o sea, pidas permiso, que si agarres un documento, no, pues quiero grabar tal día, no, pues que sí, bueno, obvio, si no vas a hacer ahí un desastre, pues seguro se te van a dar permiso, ¿no? Pero creo que el problema está en que no se invierte en esas pequeñas áreas de la producción que se necesitan para hacer una producción más grande. Cuando, bueno, en esta lista de películas, la mayoría no tienen diseño sonoro. Si tú ves hey, una película como medianamente, Roma no, esa sí tiene diseño sonoro, pero así como que dices, está buena, pero como que algo le falta, mexicana, y no tienen diseños sonoros, o sea, no por los hay, derechos de la música, ¿no? ajá, o ponen música así de que compraron derechos de autor Porque o que. prefieren pagar el copyright que crear. Por ejemplo, eso es uno de los. Tienes toda la razón. ¿Por qué Star Wars es tan famosa? Por ese soundtrack. O sea, no puedes. Eso. O sea, tú nada más escuchas el tan y en chinga. Por eso se hacen icónicas. Y sí es cierto, no hay ninguna película mexicana que tenga algún soundtrack que digas, este es el soundtrack de tal película.
O deja tu, bueno, cuando yo me refiero a diseño sonoro, no solo me refiero bueno, a la música, sino también a esta parte de que si tú estás en un exterior, A lo y, ambiental, ¿no? ajá, todo lo ambiental, o sea, pues eso lo tiene que hacer un sonidista profesional, ¿no? Ujú. Pero pues, no, pues me ahorro esta parte, ¿no? Más, yo creo que pasa con los universitarios que hacen cine, no, pues yo lo hago todo, ¿no? Y ahí ves al universitario que tiene dirección, producción, edición, entonces es como, no, inviértele más, pero eso también pasa porque no les dan, yo creo que no les El dan buen. presupuesto para hacerlo. Es así, por ejemplo, les pasa lo que a nosotros, pero punto a nosotros es un rollo muy independiente del hecho de que tú grabas tus videos y tú eres la que graba, la que edita, la que hace todo. Igual yo en mi podcast, pues en mis Mauricio López Studios, soy yo Todo. el que me grabo, me edito, me escucho, me subo, me promociono, me hago todo, porque pues obviamente es una cosa más chiquita. Pero ya en una producción ya de talla cinematográfica, sí deberían de darle más atención a ese tipo de detalles porque es lo que hace la diferencia. Sí, Y, porque eso le da la calidad. insisto, no es por falta de talento. No, no, para nada, es porque son codos. Sí, es Y el va, problema. Y aunque también en Hollywood pecan mucho de lo mismo también en ciertas producciones o en ciertas cosas, también pecan mucho. O sea, también ya sobreexplotaron el género de superhéroes, ya sobreexplotaron el género de las comedias románticas, a las franquicias las están alargando de manera innecesaria. O sea, como de, ya hay. ahora hay que hacer Cenicienta número 7. O sea, es como, ya, güey, o sea, tienes con no sé cuántos creativos, guionistas, animadores, bueno, o Igual. sea, tienes gente hasta para regalar. Por ejemplo, Y yo sí, veo la lista de los nominados a los Oscars y haz de cuenta, en las nominaciones veo películas que ni siquiera había anunciadas. Es como de, chinga, ¿esta cuál es? aparte aburridas, estos estuvieron horribles. Esto sí, pero ¿por qué punto? Ahí sí se entiende porque todas dijeron, no voy a poner, estrenar mi película porque pues nadie la va a ver. Eso punto, en este año sí se entiende. Pero anteriormente hay pocas películas que se les dio la difusión que deberían y que estaban nominadas a los Oscars porque realmente eran buenas. Porque se les dio muchísimo foco. O sea, imagínate, tú vas a estrenar tu película, ya no sé, Sueño de Verano, no sé, algún pedo súper loco, conseguiste los derechos para salir en Cinemex, para salir en Cinépolis, que son los dos cines mexicanos que tenemos como más grandes, y tienes la mala suerte de que se estrena el mismo día que Avengers. ¿Cuál va a querer ver la gente? Entonces, también por eso no les dan tanta difusión, porque las grandes películas se llevan todo el varo y toda la atención de la audiencia. E irónicamente, ponte a pensar, de ese tipo de películas, ninguna es premiada. Ninguna es realmente de valor narrativo. O sea, son superhéroes, están chidas, están entretenidas y también debe de haber eso. O sea, también te tiene que entretener. También no siempre tienes que ser como que no súper intelectual y desarrollo. También te tiene que entretener. Pero también hay que darle un espacio pequeño a otro tipo de cosas. Sí, porque yo me acuerdo que cuando salió Avengers, la última, estuvo como 3 meses en cartelera, o sea, 3 meses. No rompió el récord de Avatar de taquilla en la primera semana. ¿Qué hicieron? La extendieron otra semana en el cine para romperle el récord de Avatar de más vistas en el cine. No, o sea, eso ya es como, O sea, a ley, o sea, si somos muy estrictos, sí, Avengers Endgame tiene el récord de taquilla a nivel mundial, pero hicieron trampa. O sea, volvieron a comprar otro mes, algo así en cines. Y es como que, güey, así no se vale. Y eso es lo que voy. Hollywood peca mucho de eso. Y es algo que también de lo que quiero hablar contigo, de los pecados que comete Hollywood en cuestión cine. Porque no sé si te has dado cuenta que con lo que estábamos hablando, o sea, tiene que ver todavía con lo que hemos estado hablando de cómo quieren darle inclusión a ciertos, sectores. a ciertos segmentos de la población, con todo el movimiento feminista, con todo el movimiento de LGBT, con todo ese tipo de cosas. Siento que les han querido dar foco en muchas producciones, pero lo han hecho mal. O sea, el problema es el cómo lo hacen, no el qué hacen. Entonces, siento que sí han tenido como que muchos errores en empoderar de manera errónea. Es que como que lo hacen raro. Yo creí que los mexicanos éramos conservadores hasta que vi bien las películas estadounidenses. Dije, no manches, ¿por qué hacen eso? O sea, como que
ellos a lo mejor su producción excelente y está bien, 10. súper 10 en preciosa, cuestión, edición, producción, banda sonora, todo bien. excelente. Pero ya sí nos adentramos a decir, ¿por qué hicieron eso? O sea, por ejemplo, a ver, vamos a ver algo moderno, no hay que irnos en el pasado. A ver, una serie así modernona, modernona, suena viejita, pero sí una serie así como actual. De donde vean ese tema, o No, cualquiera, la que se te ocurra. una serie X nueva. A ver. No sé, Sex Education. No, pero esa no, esa sí está chida. Bueno, pero no, esa sí tiene elementos. Esa tiene 2 o 3 elementos mal. Eh, En esa sí hay buenos elementos, o sea, sí hay como que sí saben, pero algo no me cuadra. Aunque uno de los protagonistas que pues podría no existir, podría funcionar, bueno, y con lo de la raza vamos bien, creo. el gay, Pero, ajá, o sea, el que es gay en la serie. por ejemplo, creo que ahí van más o menos bien, hasta que te das cuenta que todos son personas delgadas. No hay ningún personaje gordo con relevancia. Uy, Ninguno. ya se me ocurrió una en donde está hecho de manera terrible. A La ver película cuál. de Netflix que salió, la de Tall Girl. Ay, no, es la de la niña que es muy alta Y y según es que. gigante, que decía de, ¿tú qué sabes de problemas? Si tienes 16 y yo que tengo 16 años y calzo del 13 y tengo que usar zapatos Nike de hombres. Y es como que de, Que era muy grande. o sea, es a lo que voy. Trataron de empoderarla y hacerla sentir bien con su cuerpo y como que manejar un discurso de aceptación, pero lo hacen de una manera terrible narrativamente. Al final del día sigue teniendo los mismos estereotipos estúpidos de aceptación que quiere, porque ella busca aceptación en la película. Entonces no es una cuestión de empoderamiento, eso es una cuestión de Ajá. aceptación. O sea, ese rollo es nada Y más. además sigue siendo rubia. Exacto, sigue siendo blanca, no es gorda, por Sí, ejemplo. o sea, sí, no sé, hay que poner un homosexual o una, así como que algo muy loco ahí ponen. pero vamos a ponerla blanca, porque no, o sea, ya que sea negra es Sí. como muy excesivo, ¿no? Casi, casi. Por ejemplo, un caso muy exagerado es el hecho de Mujer Maravilla, Wonder Woman. O sea, como película de superhéroes está entretenida, pero ponte a analizarlo, o sea, busca empoderar a una mujer, que ella es la protagonista, ella es la más chingona, la que va a salvar al hombre. En este caso invierte en el papel, el vato es el que necesita la ayuda de ella Por ella. exacto. Pero lo hacen mal, porque al final del día, sí, esta Dayan es súper poderosa, pero se enamora del vato y lo que busca al final del día es amor. Y Es como heterosexual, de, por no cambias supuesto. un Ahí estereotipo, vamos a simplemente le poner das poderes y no la desarrollaste nada, sigue siendo la misma niña tonta al principio de la película. Entonces es como que no lo hacen bien. sí, como que siempre a huevo quieren meter así, no, y que haga esto impresionante, pero que se enamoren, porque si no, no cuenta, güey, o sea, pudieron ser amigos y no hubiera ningún pedo, o sea, no tenían que enamorarse. Exacto, o sea, no tenía que. Como, no, pero toda mujer tiene su debilidad, ¿no? Que es en la dos. Es que su debilidad. Exacto. O, por ejemplo, en la de todo lo que sale Harley Quinn, la nueva, la de Margot Robbie, todo lo que salga, gira en torno a que según sí es bien badass y lo que quieras. De hecho, la última película, no sé si la viste, la de Birds of Prey, aves de La presa. segunda no la vi. Pero bueno, el punto es de que terminó, o sea, la premisa es terminó con el Joker y está deprimida hasta que le pasa algo y ya es bien chingona y supera todo, pero todo gira en base a un güey que ponte a pensar y su relación súper tóxica y es algo que le venden a las personas que tal vez, o sea, niñitas de 13 años, vatos igual pubertos, se van a comprar ese estereotipo, o sea, es bien peligroso que te vendan esa imagen cuando no es real, o sea, no es una imagen sana en la que te vendan eso. Y al Ah, final, ya sé cuál otra. ¿cuál? Ya sé cuál otra. ¿Viste la de Moxie? ¿La de Motzi? No sé, creo que es película. Sí, es una película de Netflix, producida por Netflix, que es de una niña como que ve que su mamá era feminista y dice, ay, ¿por qué nos regresan a nuestra casa por usar cosas escotadas? Y eso se empieza a cuestionar cosas así muy, pues sí, muy patriarcales, por decirlo así. Y se empieza a cuestionar y entonces dice, no, es que
voy a rebelarme, o sea, como que empieza a tener este empoderamiento ahí del feminismo, pero ¿qué crees? ¿Qué creo? Se enamora del vato aliado feminista. Entonces, como, no, es que, o sea, no es que no te puedas enamorar, ¿no? Pero como que, ¿para qué lo ponen ahí? Y luego hay un momento de catarsis en la historia en el que se vuelve loca, así, literalmente dice, no, es que tú me quieres controlar, o sea, como ese estereotipo que se supone que queremos erradicar, de no, de malditos hombres y así, pero algo así pasa en medio de la película y Ajá. como que todo lo que había construido de empoderamiento, de visibilización y todo, se va abajo. O sea, lo destruye, se autodestruye la misma morra. Deconstruyen el progreso que tenían. O sea, es un pedo bien feo, porque deconstruyen un progreso que ya tenían en la historia. Pon tú, ¿de qué les sirve que te estén vendiendo 1 hora y media el que es bien chingona sola? Si al final del día va a quedarse con un vato nada más porque le gustó. O sea, sí es un... ¿Eh? O sea, obvio no van a poner que sea de otra sexualidad. Exacto. Ay, aparte la morra es rubia. O si lo ponen, es de manera muy a huevo. O sea, por ejemplo, hay historias en donde sí el personaje, o sea, donde la historia gira, porque es desgraciadamente eso. O sea, no puede ser, por ejemplo, la orientación sexual no es en las películas, bueno, yo nunca lo he visto en las películas, el hecho de que la orientación sexual sea nada más que esté ahí y ya. O sea, que sea algo X, o sea, como algo normal. Simple, si tratan de tocar esos temas, gira la película en torno a eso. O O el sea, personaje lo identifican, o sea, no por sus por eso, exacto. características O sea, personales. no sé si me doy a entender, pero haz de cuenta, generalmente si la historia trata de otra cosa X, es heterosexual el personaje en cuestión. Pero si el protagonista es de alguna otra orientación sexual, la historia gira en torno a su A su orientación sexual. orientación sexual, no hacia su persona. No hace la personalidad, no es lo que veníamos diciendo, no al desarrollo de personajes. Y es algo que sí me molesta muchísimo. O sea, ¿por qué no mejor desarrolla la psicología de la persona Y lejos no de la sexualidad. desarrollar la orientación sexual? Porque créeme que es algo que yo siento que ya afortunadamente a la mayoría de personas que yo conozco nos vale madres. O sea, no nos interesa si Chanchita es gay o no, o si Robertito le gustan los dos géneros, o si no le gusta a nadie. O sea, es algo que literalmente ya, bueno, al menos afortunadamente con las personas que yo convivo, no nos interesa. Nos interesa más el ver si Chanchito es buena persona. Si Chanchito hizo esto bien, o si Chanchito, o sea, Chanchito escucha esta música, me importa más que su pinche orientación sexual. Entonces, deberíamos de dejar de lado eso. O sea, pon tú, especificar es bueno, pero que no sea el foco central de la historia. O que sea algo más normalizado, porque por eso mismo existen los estigmas en la gente mayor principalmente, de que no, es que ya es jotito y ya se te va a pegar lo jotito y cosas así. No, no. O sea, te estigmatizan muy feo y es algo bien triste. O sea, se me hace bien triste. Como si fuera su único problema, ¿no? Así de todos los personajes y el personaje gay y todo, o sea, pero todos sus problemas giran alrededor de su orientación sexual. O O si, sea, o estoy si segura que quieren, tiene muchos más problemas. exacto, o si quieren unirse, o si quieren verse bien cool o bien progresista la película, me molesta mucho el hecho de que se sumen a causas sociales. Eso no tiene idea de cómo me molesta. Porque hace cuenta, yo considero muy diferente el contar una realidad, el contar una historia de lo que pasó, a tratar de subirse a una causa social por dinero. Porque se nota claramente cuando quieren quedar solamente bien. Porque haz de cuenta, ay, ahora no se me ocurre ninguna, pero hay películas en las que sí se quieren, por ejemplo, con el feminismo, que tratan de empoderar a las mujeres, con, por ejemplo, las nuevas de los cazafantasmas, la nueva versión, a huevo se querían sumar al tren del feminismo poniendo 3 personajes femeninos protagonistas. Los Ángeles de Charlie es lo mismo, la nueva versión es lo mismo. Y es como que mejor haz una buena historia y te lo juro que a las personas no les va a importar si es hombre o mujer el protagonista. Deberíamos dejar de fijarnos en eso. Y eso es algo que yo aplaudo mucho, por ejemplo, no la has visto, pero en Avatar. Por eso te digo que yo la considero muy buena, porque a pesar de que es una serie hecha para niños, los personajes más fuertes son mujeres.
Una de las personajes más fuertes es mujer y es ciega. La más talentosa es una mujer. La más humana es una mujer también. La protagonista de la secuela de Avatar es mujer y al final te diste cuenta de que es bisexual porque se termina quedando con una mujer al final de la serie. Spoiler, perdón. Pero bueno, el punto es de que me gustó mucho más en una caricatura cómo desarrollaron esos temas porque no te ponen a la niña en apuros, o sea, no te lo andan remarcando el hecho de que es que soy niña y soy chingona y hago esto y soy la más fuerte. No, simplemente es fuerte porque tiene dedicación, porque tiene atributos personales muy buenos, tiene defectos y tiene cosas y me la venden mejor porque ahí créeme que no nos importa el hecho de que los más fuertes o que sean bisexuales. Literalmente lo de que a la otra avatar de la leyenda de Korra es bisexual salió en el último capítulo, la última escena. Y ya nada más te quedas como que de, porque ni siquiera te lo ponen muy explícito, nada más se dan la mano y ya. Pero pues te lo dan a entender, obviamente. Y es como que, mira, qué curioso. Resultó que al final se quedó con una mujer. Y es como que así se debe de hacer, ¿no? Debe de ser el centro de la historia, porque la historia en sí es fantasía y lo que sea, pero el que es mujer es otra cosa. El que tiene tal preferencia es otra cosa que pon tú lo que estabas diciendo, de que sí pueden agregarlo porque da valor al personaje, pero que no sea el foco de atención. Sí, porque si hablaran de eso específicamente, pues sí, se justificaría, como tú lo mencionabas al principio. Por ejemplo, en el baile de los 41, literalmente, están hablando de una redada a un grupo de élite que en realidad era homosexual, que se transvestía o se dragueaba, ¿no? O sea, y que ahí tenían relaciones sexuales entre hombres, pero es porque es histórico, o sea, te está presentando el panorama histórico y obvio, pues es fundamental que los personajes pues, sean homosexuales porque pues, es lo que se supone que te están dando a entender. Pero Exacto. cuando no es así, como que, ajá, yo no entendí eso de la inclusión forzada. Al principio dije, ¿cómo que inclusión forzada? Pero es que también depende de tú cómo lo veas. O sea, para mí no es relevante que fulanito Pero, sea hombre, mujer exacto, o no. no es relevante. Amén, es que tal vez podrías forzarlo bien. O sea, si tu historia trata de ese problema social, por ejemplo, se me ocurre un caso. ¿Tú sabes, por ejemplo, por qué es el mes de junio el mes del orgullo gay? Ay, no, leí una reseña, pero no me acuerdo. A Bueno, ver, es cuéntame. porque en Nueva York hubo hace, no me acuerdo en qué año exactamente, hubo una golpiza y una masacre, o sea, hubo una revuelta en un lugar que se conoce como la Stonewall y era un bar gay. De hecho, viene de ese contexto, en el mes de junio. Entonces hubo muchas represalias y hubo golpes hacia personas homosexuales, hubo cosas así, y de ahí se gestaron muchas protestas en favor de la comunidad en ese momento LGBT. Bueno, en ese momento nada más se consideraba a los homosexuales, todavía no se incluía lo de todas las letras que fueron agregando posteriormente, pero de ahí salieron. De hecho, ese primer movimiento de protestas se llamaban los Stonewalls. De hecho, en Nueva York hay una placa en ese bar que se llama The Stonewall Plaque. Entonces ya está, ahí está, y es como que si vas a contar la historia de cómo pasó eso, porque sería una historia interesantísima, está bien justificado el hecho de que sea todo eso, porque si no, no tendría caso que sea desde la perspectiva de un heterosexual. Sí, Pero claro. la historia lo justificaría. De hecho, gran idea para una película, ¿eh? Sí, ella yo, a ver, apúntala. Voy a, wow, la voy Está a buscando todos los acontecimientos históricos. sí, No, sí, sí, ahí sí es relevante, pero cuando es una historia de amor, bueno, no de amor hasta, bueno, no, es que ahí tampoco sería, porque pues a veces es como, ay, no, las personas, bueno, hay una serie, ¿no? No sé cómo se llama, pero sale un güey que es muy guapo según esto, o sea, que todo el mundo, que salió en esa serie y ya todo el mundo lo amaba, pero Timothy, no me acuerdo cómo se llama, pero el chiste es que eran gay y que lo retrataban así como un poco, o sea, como el pobrecito gay que discriminan y que quiere estar con su amor, que es otro hombre, ¿no? Y es como, o sea, sí, pero también hay personas homosexuales que pueden andar y no tienen ningún problema y tienen relaciones puede más que seas intensas. gay, pero que tu vida no gire en torno a buscar pareja. Ah, exacto, o a las mujeres, ¿no? También. Entonces, sí, o sea, es algo que está bien en cierto punto si la historia lo demanda.
No, o sea, si de eso va y gira el arco. Entonces, pues es como algo que sí me molesta un poquito, el hecho de querer forzar ciertos aspectos en las historias que no necesariamente aportan, simplemente los dan ahí o dan datos sin que realmente sean interesantes o relevantes para la trama. Entonces, podría mejorarse, aún tenemos mucho margen de mejora como sociedad, porque también, o sea, como te digo, como arrancamos el episodio ¿qué? Hace 20 años se echaban comentarios en las películas que ahorita evidentemente no se alinean algo correcto. Puede que en unos 10 años lo que nosotros estábamos viendo ahorita no sea correcto. O no sé, es que es algo O a muy lo mejor chistoso. podríamos vernos un poco conservadores, ¿no? Y en el Exacto, o sea, puede que nosotros seamos los abuelitos de, no, en mis tiempos el reggaetón era algo de cultura y no, o mis películas decían ciertas groserías y ya, y cosas así. Pues sí, o sea, ya podría ser algo que en un futuro, quién sabe, pues resulte que estábamos equivocados y nos demos cuenta de que pues somos unos tontos ahorita que hablamos sin saber y en esa época pues ya tengan resueltos todos los problemas sociales, que espero, estaría cool. Sí, porque ya estoy harta de. Sí, ya estoy harto de todo ese tipo de cosas. Y en general, las protestas sociales son muy necesarias. Y el arte, en este caso de lo que hemos estado hablando, que es el séptimo, o sea, el cine, series y todo ese tipo de cosas, son un medio que te ayuda a visibilizarlo. Te ayuda a visibilizar ciertos aspectos, pero estaría mejor si lo justificamos con una buena historia, con un buen trasfondo, con un buen desarrollo. Entonces estaría más interesante. Es lo que yo pienso. Sí, bueno, ahorita que mencionas lo de las protestas, creo que lo que se tiene que dar, o de lo que se tienen que dar cuenta las productoras o las personas que tienen lana, es que ahorita están pasando cosas increíbles, buenas y malas, pero increíbles, o sea, cosas que nos van a marcar durante toda la historia en el futuro, como humanidad. Entonces, creo que sería bueno como rescatar esa parte o rescatar pues la memoria histórica, porque finalmente lo que el cine hace es rescatar memorias históricas, no solamente crear héroes ahí inalcanzables, sino como Exacto. rescatar eso y hacerlo nuestro. Yo lo Entonces, definiría más perdiendo como, una oportunidad, yo siento, pues. sí, y yo lo definiría más como el contar una historia. El cine es contar historias. Y todo el mundo tiene una. No necesariamente tiene que ser la historia, como dices, del héroe inalcanzable. También puede ser la historia de la persona normal con su día a día y puede resultar interesantísima. O sea, y ahí es un tema bien bonito. O sea, yo siento que estaba hablando con Soto justamente de eso, de que tú crees que en algún punto el cine evolucione, porque está claro que no va a morir. Pero ¿tú crees que evolucione a algo diferente? Yo sí, o sea, yo en lo personal sí, pero creo que todavía no ha llegado, o sea, como que le falta, más bien, yo creo que ya está la mecha hecha, nada más falta encenderla. Ok. O sea, como darle ese furor, por decirlo así, porque las audiencias son conscientes de lo que ven. O sea, no son las mismas audiencias estúpidas que votaban por el PRI y decían a todo que sí. No, las audiencias saben cosas. Incluso los fanáticos de AMLO saben cosas. Ya O no. sea, como que no están tan endiosados en solo lo que les dice Exacto, ya, el poder. ya no somos tan crédulos. Ya pensamos un poco más el por qué hacen eso. Entonces, bueno, el por qué hacemos eso. Entonces, siento que sí, estaría bien que sigamos aprendiendo, sigamos viendo y sigamos mejorando la manera en la que contamos historias. Entonces, está muy interesante. O Y sea, también los creativos se empoderen, o sea, que agarren y digan, no, o sea, es que si yo quiero hacer esta película, pues yo lo voy a hacer y punto. O sea, no es como que, ay, no me dio chance la televisora tal, o no me dio chance en cine, o ya se les acabó el presupuesto. No, o sea, que realmente, pues a ver, ocupa tus otros medios. Porque por eso mismo los youtubers sacan más contenido que los cineastas. y tenemos una, exacto, y tenemos una oportunidad ahorita bien chida de hacer cosas.
este proyecto pues, es con un presupuesto mínimo y está saliendo, tu canal de YouTube está saliendo. De hecho, ahorita estamos en una época en la cual un teléfono ya te graba en 4K. Entonces, o sea, Tengo cursos, creo que de cortometrajes con celular. sí, claro, o sea, los nuevos teléfonos ya te graban cosas profesionalmente, ya le toman fotos profesional, o sea, ya hasta venden estabilizadores para teléfono precisamente por lo mismo, porque ya puedes crear cosas bien interesantes con un teléfono. Entonces, pues sí, tienes un punto, es el hecho de que se atreven a crear, porque si no, siento que ahorita estamos en un momento de estancamiento. Estamos estancados en la cuestión de que ya no sacamos cosas nuevas, ya son puras secuelas o remakes de cosas viejas. Siento que tenemos que evolucionar, o sea, siento que toda esta década va a ser como para, o sea, espero, te lo juro, te lo juro que espero que en esta década sea un renacimiento de nuevas cuestiones, o sea, en cuestión cine, de lo que estamos hablando, que renazcamos en nuevas ideas frescas, ideas cosas, porque se puede, yo lo estoy comprobando con las plataformas de stream, por ejemplo, hasta conceptos bien sobreutilizados como los superhéroes franquicias como las de Prime, la de Invincible, al final de cuentas es una historia de superhéroes, pero te la están contando diferente y no endiosando, sino más humanizado y es una perspectiva diferente. Entonces, sí hay maneras de contar nuevas historias, simple y sencillamente hay que atreverse a hacerlo, siento yo. Sí, porque de todas formas, pues, si tienes la lana, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no salga, ¿no? O sea, ya estuvo o sea, ya ahorita siento que estamos aprendiendo eso, pero todavía no se comercializa tanto. O sea, o sea, lo estamos viviendo en una plataforma de stream tipo Netflix, por ejemplo. En Netflix ya salió The Midnight Gospel o BoJack Horseman, que son proyectos súper experimentales que ni a putazos hubieran salido en la tele. Sí, no, Entonces, ni amada esos, pero les dieron la oportunidad. pero les dan la oportunidad, entonces Pues, podemos ¿sabes? hacerlo, o sea, de que se puede, se puede. Por ejemplo, es que sí, hasta en la tele, por ejemplo, unas cosas tipo South Park sí salen en la tele que son groseras y eso, pero al final del día no te dejan nada interesante más que hacerte reír 3 segundos. BoJack Horseman es chistosa y te deja pensando y te deja cosas así, o se ve que mínimamente está hecha con una intención más allá de entretener, entonces se puede, o sea, puedes hacerlo con animalitos, dibujos que aparentemente son mal hechos, pero sencillos. Y se puede contar una buena historia, o sea, y es lo que te he tratado de hablar todo este podcast. Es por un buen desarrollo de personajes. BoJack Horseman no me importa que sea un caballo. Es un gran personaje. Entonces, es más humano que muchas personas que conozco porque ha atravesado por varias etapas de dolor, de ira, de frustración, de alegría, de cosas así. Entonces, yo lo veo más humano que a muchas personajes de películas porque se permite tener un proceso de aprendizaje. Entonces, también nosotros tenemos que tener, o sea, en la vida real, un proceso de aprendizaje para poder aprender qué está bien y qué está mal. Entonces, está bien, hay que hacerlo, podemos hacerlo. Sí, porque finalmente es la proyección de nuestra sociedad y de nosotros mismos en lo demás, o sea, nosotros nos proyectamos en los personajes que vemos y cuando no nos sentimos identificados, pues la fórmula no funciona y pues a lo mejor pasamos un buen rato, pero no trascendió. No, Y ese es el problema, no trasciende. mueve algo dentro de nosotros, no nos deja pensando. Entonces, obviamente podemos aprender las cosas buenas y las cosas malas de ciertas cosas y pues, ya queda en cada quien tomarlo. Entonces, sí se puede, tenemos esperanzas en todo este tipo de cosas. Que Así no que, muera la esperanza, abuelita. hasta arriba la esperanza. Pero bueno, muchísimas gracias, Liz, neta. Un gustazo que me la pasé muy, muy bien platicando ahorita contigo. No, muchas gracias, cuando quieras. Entonces, pues ya, yo sé que tienes tu canal de YouTube, tu cuenta de Instagram, entonces si quieres anunciarla aquí en mi humilde plataforma, aunque tú tienes más seguidores que yo, pero pues si de algo te sirve, de algo te sirve. Pues en donde subo más cosas como sociales, bueno, sí, de problemas sociales o personas que me parecen que son influencers sin serlo, o sea, que contribuyen a algo de forma social, es Somos Prole. En Instagram estamos como, bueno, estoy como Somos la Prole y también en Facebook como Somos la Prole. Y Ok. bueno, ahí subo contenido, también está el canal, pero creo que es un poco más interactivo Facebook. Y tengo otra que se llama Somos Minions TV,
y ahí subo puras cosas de cine mexicano. Ok. No mucho, pero sí, para que pues, ahí se vayan a dar una revisada. Claro que sí, aquí voy a poner en la descripción del video los links a tus redes, a todos los que me dijiste para que vayan, se suscriban, vean su coto. La verdad, sí tienes cosas bien variadas, cine, crítica política y cosas así. Entonces, sí le sabes un leve. Entonces, vayan a apoyarla. Y pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. La pasé muy, muy, muy cool. No, muchas gracias a ti. A ver cuándo se hace el otro. Perfectísimo. Sí, claro que sí va a haber segunda vuelta ya que se pueda presencial. Va. Perfectísimo. Y pues bueno, gente, muchas gracias por haber escuchado un episodio más de este su podcast de cabecera. Ya ha sido un placer. Yo soy Mauricio López y saben que me pueden encontrar en todas las redes como en Instagram como Mauro98 y en Twitter como Datemo98. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo, eso me ayudaría muchísimo. Entonces, si quieren más contenido de eso, también pueden decírmelo en la sección de comentarios. Así que muchas gracias. Nos estamos escuchando el siguiente episodio. Y Liz, muchísimas gracias a ti también por haber estado aquí. Los quiero mucho, cabronzuelos. Así que nos escuchamos en la próxima y también nos vemos cuando haya otro invitado. Hasta luego. Hasta luego.